Ah, Muy bien. Un guión. Confirmamos. No son más dos. No son más dos. Muy bien, es un ion divalente. En buena ocasión es un ion divalente. Y el hecho de ser un catión divalente le condiciona distintas propiedades. Bueno, para empezar, tiene un ciclo, ¿no? Una fisiología. El cobre no se produce en el cuerpo humano, por lo tanto tiene que ser adquirido a través de la dieta como mitad de los iones divalentes del cuerpo. Se adquiere a través de los alimentos. Llega al estómago, digestión, absorción, etc. Ya sabemos esto. Llegamos al duodeno, que es lo que nos interesa. En el duodeno nos encontramos con una célula, ¿no? Que se llama enterocito. Y el enterocito va a tener dos canales acoplados para el transporte del cobre. Tenemos por un lado un canal que se conoce como el TI. Y por otro lado, un canal que se conoce como la ATP7A. Muy bien. El chiste del enterocito es que va a reabsorber todo el cobre que tiene a su alrededor, lo incorpora al citoplasma y después lo exporta a través del canal ATP7A. Una vez que llega al plasma, a los vasos sanguíneos, se distribuye, ¿no? Hasta llegar al hígado. En el hígado le va a esperar una célula que se conoce como el hepatocito. Y el hepatocito va a tener la gran propiedad de determinar qué es lo que va a hacer con el cobre. Al cobre le quedan dos caminos, ¿no? Puede que el cobre se incorpore al hepatocito y se acumule o finalmente se excrete. ¿Cómo se excreta el cobre? A través de un canal que lo transporta hacia la bilis, ¿no? Hacia el árbol biliar. Es a través del árbol biliar que termina siendo excretado. Muy bien. El otro destino, que es el más importante, es el acople a un transportador. ¿Saben qué se llama el transportador de cobre? ¿Cómo es que se llama? Ceruloplasmina. Esta célula, buenas noches. Por favor, ¿nos puede ayudar con el data? ¿Cómo proyecta la imagen? Con ambos. Con la tele y con el data. Ok. Entonces, mientras lo vas mirando, seguimos. Eso, préndalo, por favor. Eso por si acaso ves más bien. Ya, muy bien. Entonces, aquí recordamos que el hepatocito produce muchas proteínas, ¿no? Una de ellas corresponde a la apoceruloplasmina. Como recordamos, todas las apos suelen ser precursores de algo, ¿no? Está ahí en el dato. Ahora, todas las apos suelen ser precursoras de distintos compuestos, ¿no? Entre ellos, pues, la ceruloplasmina. Veremos que esto funcione. Super. Excelente. Yo creo que vamos en data, ¿no? Lo dejamos ahí.
A la par. Listo, muchas gracias. No quiere que usemos el dato. Con la tele nomás, ¿no? Sí, pero no vamos a ver esto porque debería funcionar. No, creo que tiene que volverlo a comentar. Enchufarle y conectar. Bueno. Ok. Esperamos que termine. Esto está así. Esto se ha desconfigurado así. Se arreglará desenchufándolo y conectándolo. Ah, es doble pantalla. Sí, lo puedo desenchufar. Pues no vamos. Como dos, fueron dos pantallas. Ahí está. Ah, ya, perfecto. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Entonces continuaremos, ¿no? Vamos acá en las vías del cubo. El maravilloso mundo de la tecnología. Ya, ¿lo dejamos ahí o lo pagamos? Págalo. Yo digo ahí nomás. Está bien. Ya, págalo. Muy bien, vamos a trabajar con este entonces. ¿Ya? Ok, estamos aquí, ¿no? En la vía del enterocito. Aquí participa un canal, el CTR1, la vía ATOX es una proteína de acopio. ¿Ya? Ok, el chiste es que al final llega el hepatocito y aquí el hepatocito va a acoplar este cobre, nuevamente juega el canal CTR1, a través de una proteína acopladora. Esta proteína acopladora va a juntar el cobre a la ceruloplasmina. ¿Ya? De ese modo, es como esta apoceruloplasmina, cuando se une al cobre, se convierte en ceruloplasmina. La ceruloplasmina circula por la sangre y se va a encargar de llevar este ion hasta todos los compartimentos del cuerpo. ¿Ya? Porque recordamos que este es importante, un importante cofactor en la vía de síntesis de muchas proteínas, de muchas enzimas. ¿Ya? Dentro de ellas teníamos a la MAO, la monoaminoxidasa. ¿Se acuerdan para qué servía la monoaminoxidasa? Síntesis de catecolaminas. Metabolismo de las catecolaminas en realidad se encarga de degradar a las aminas. Muy bien, tenemos a la dopamina hidroxilasa, la beta-dopamina hidroxilasa, que participa en la vía de síntesis de la dopamina. Tenemos a la tirosinasa. ¿Para qué servía la tirosinasa? Para degradar a la tirosina. Bueno, ¿para qué sirve la tirosinasa? Convierte la tirosina en dopa y la dopa en melanina, participa de la pigmentación cutánea. La lisina hidroxilasa, síntesis del colágeno. Tenemos a la... ¿cuál más? No, me está faltando una. Bueno, ok, hay que cambiar lo último. Participa también en la vía de síntesis del colágeno y en la vía de síntesis de proteínas ensambladoras que se encuentran en los folículos pilosos. ¿Ya? La vía de la queratina, de las apoqueratinas y demás. ¿Ya? Ok, esto es importante para el funcionamiento del cuerpo humano normal. Muy bien, dicho esto, pues, aquí estos tejidos, ¿cómo es que captan el cobre? Lo hacen a través del mismo canal, de la ATP7A. En cambio, el canal con el que trabaja el hepatocito, solo el hepatocito, se conoce como ATP7B.
ATP. Ahí juega el ATP7B. ¿Ya? Esta diferencia respecto de estas es muy importante para entender algunas de las enfermedades que vamos a contar ahora. Muy bien, ¿cómo es que se puede explorar el cobre? Pues el cobre se explora a través de tres grandes parámetros, ¿no? Tenemos por un lado los valores de cobre en sangre, porque como vemos hay un primer punto en el que el cobre se absorbe y después llega al hepatocito. Este parámetro se conoce como la cupremia. Así como circula por la sangre, también puede ser excretado a través de la vía renal. Este parámetro se conoce como la cupruria. ¿Cómo? Cupruria. Y finalmente podemos medir la ceruloplasmina en sangre, ¿no? La ceruloplasminemia, las concentraciones del compuesto en sangre. Muy bien. Dense cuenta de un fenómeno bien interesante. Para crear ceruloplasmina, ¿qué necesitas? Ponerle cobre. Si no puedes ponerle cobre, no vas a poder producir ceruloplasmina. Ya es un dato importante y lo que vamos a contar después. Ya hablamos de sus síndromes. ¿Qué síndromes tiene asociados el cobre? Va a tener tres grandes síndromes. El síndrome de deficiencia, el síndrome de sobrecarga y el síndrome de alteración en la distribución. Muy bien. Síndrome de deficiencia de cobre, ¿dónde tendríamos esto? Bueno, aparecen varias entidades, ¿no? La primera, pues lógicamente, una mala alimentación. Como hemos visto, el cobre proviene de la dieta, así que si tienes una mala dieta, un síndrome de malnutrición o de desnutrición, pues no vas a poder tener una adecuada vida de síntesis. En la misma línea, puedes tener trastornos absortivos, ¿no? Si tienes procesos o trastornos de la absorción, ya bien sean de la absorción para este catión por mutaciones en el canal, en la vía CPR1, o bien por alteraciones a nivel de toda la absorción general del duodeno, ¿no? Por ejemplo, que tengas una celiaquía, alguna enfermedad de Davidson o demás, ¿no? Cualquier trastorno malabsortivo duodenal también te va a producir el mismo fenómeno. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, un poco más. ¿Qué clínica te va a producir la deficiencia? La deficiencia, pues, te va a producir dos tipos de alteraciones. Alteraciones hematológicas y alteraciones óseas. Hematológicas, ¿por qué? Porque estas enzimas, bueno, muchas proenzimas que dependen del cobre, son útiles en la célula madre hematopoyética. Y como no se están pudiendo producir adecuadamente, vas a producir unos eritrocitos que son no funcionales. Esos eritrocitos, cuando salen a la sangre, revientan y al reventar te producen una anemia hemolítica. ¿Ya? Esto suele producir clínica de anemia hemolítica. En cambio, a nivel de las alteraciones óseas, ¿qué vamos a tener? Una disminución de la densidad ósea. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el cobre es necesario para la síntesis de la lisina-hidroxilasa. La lisina-hidroxilasa participa de la síntesis del colágeno. ¿El colágeno dónde se encontraba? El colágeno tipo 1. Recuerden que hay 28 tipos de colágenos, ¿no? El colágeno tipo 1, ¿dónde se encontraba? Tendones, ligamentos y huesos. Es el principal elemento de sostén orgánico del tejido óseo. Muy bien, por lo tanto, si no tienes colágeno, pues vas a tener una menor densidad ósea, eso te predispone a fracturas, síndromes de desmineralización y demás. Ya, una enfermedad un tanto rara. Vamos con con el de la sobrecarga. La sobrecarga se va a presentar en dos importantes procesos, ¿no? Tenemos por un lado a la sobrecarga por colestasis y a la sobrecarga por alteración en un transportador. Ese transportador corresponde al ATP7B. Recordamos que el ATP7B también tiene otro nombre, ¿no? También se le conoce como la ATPasa de Wilson. Y cuando esta ATPasa está mutada, pues vas a tener una enfermedad, la enfermedad de Wilson. ¿Cuál es su nombre técnico, se acuerdan? Degeneración hepatolenticular. Es el nombre sinepónimo de la enfermedad de Wilson. Bueno, es lo mejor Wilson. Vamos con colestasis. ¿Por qué la colestasis te produce sobrecarga de cobre? Lo estamos viendo, ¿no? ¿Por dónde se excreta el cobre? Por la vía biliar, exacto. Si es que tienes un síndrome colestásico en el que no puedes desplazar tus metabolitos, pues esta vía está cortada. Si esta vía está cortada, el cobre se acumula. Y si el cobre se acumula, pues va a producirte un síndrome de sobrecarga férrica. Perdón, de sobrecarga cúbica, de sobrecarga de cobre. ¿Ya? El síndrome colestásico se puede presentar en varias entidades. Las más importantes van a corresponder a la CBP y a la CEP. ¿Qué era CBP?
CBP. Banco Central de Perú. ¿Qué es? Cirrosis biliar primaria. Recuerden que es la primera causa de cirrosis autoinmunitaria de origen biliar. ¿Cuáles eran los anticuerpos de la CBP? Diagnóstico. Los AMAs, ¿no? Los anticuerpos antimitocondriales. Población predispuesta. Mujer, 30 a 50 años. Mujer de edad media. Tratamiento, ¿cuál era? Vamos corticoides, ¿sí o no? No, es ácido urso desoxicólico. Elementos que faciliten el metabolismo de los ácidos biliares. Muy bien, el otro es el SEP. ¿Qué era la SEP? Cirrosis especial primaria. Cirrosis efímera personal. Colangitis esclerosante primaria. Colangitis esclerosante primaria. Colangitis esclerosante primaria. Perfil de paciente afecto. ¿Se acuerdan? Estamos repasando el parto. Todos. Varón, 20 a 40 años, con un antecedente crucial. ¿Cuál era? CU, colitis ulcerosa. Recuerden que esta es la principal manifestación extraintestinal de la colitis ulcerosa. Y es peligrosa, ¿por qué? Porque aumenta hasta 4 veces tu riesgo de colangiocarcinoma. Te predispone a tener cáncer de vía biliar. Anticuerpo asociado. ¿Cuál era el anticuerpo de la colitis ulcerosa? Vamos a 8 semanas del final de tu ciclo. Todo el semestre. Los PANCAS. Los PANCAS. Los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo periplasmáticos. Perinucleares, perdón. También marcadores de la colitis ulcerosa. Y el tratamiento es el de la colitis. Aquí tienes que tratar la colitis para poder paliar la sed. ¿Ya? Imagen característica. Cuentas de Rosario, ¿no? Es lo que se veía en una colangiografía en el caso de una sed. Bueno, fuera de eso, pues, ¿qué pasa? En la colestasis no puedes excretar el cobre. Como no excretas el cobre, pues el cobre se acumula. Este cobre que se ha acumulado va a poder pasar a la ceruloplasmina. ¿Qué creen? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? Si el canal está bien. Lo único que le pasa al cobre es que no lo puedes excretar. Pero sí se puede acoplar a la ceruloplasmina. Por lo tanto, ceruloplasmina alta. Ceruloplasmina alta. ¿Ya? Muy bien. Con un aumento de los valores de cobre. Aumenta la cuprina. Aquí no lo hemos anotado, ¿no? En las deficiencias, pues todo está bajo. Baja ceruloplasmina, bajo cobre y baja cupruria. Bien, muy bien. Baja cupruria, bajo cobre en la orina, porque no tienes cobre. En cambio aquí la ceruloplasmina está alta y la cuprina está alta. Muy bien. ¿Qué clínica te daba el síndrome por colestasis? Como no puedes aportar el cobre hacia afuera, pues el cobre retorna y como retorna se distribuye hacia todos los tejidos. Y concretamente va a buscar una ubicación, la membrana de Descemet. ¿Se acuerdan dónde estaba la membrana de Descemet? Ahora nos vamos a esto, ¿no? ¿Cuáles eran las capas de la córnea? Epitelio anterior de la córnea, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet, la capa de Dua y el endotelio corneal. La membrana de Descemet corresponde a la capa número 4 de la pared corneal. Por lo tanto, vas a tener un depósito de cobre a nivel de la pared de la córnea. ¿Esto qué te va a producir? Un anillo de color verduzco. ¿Qué se llama? Ahora nos vamos a hacer inspección. Globo ocular. ¿Se acuerdan las alteraciones de la pupila? Se juega, ¿no? Horner, Addy,
el arriba. ¿Qué pupila? Bueno, no qué pupila, ¿no? ¿Qué anillo juega aquí? Nada. ¿Qué es el Fleischer? Ah. El anillo de Kayser-Fleischer. Bueno. Listo. ¿Eso quiere decir que puedes tener Kayser-Fleischer fuera de Wilson? Sí puedes, por poder puedes, y perfectamente se presenta aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a tomar nota de la enfermedad de Wilson. En la enfermedad de Wilson está mutada la ATP7B. Como está mutada, el cobre vas a poder aportarlo a tu celuloplasmina. No, y como no puedes aportarlo, ¿cómo creen que esté tu celuloplasmina? ¿Alta o baja? Baja, exacto. Baja celuloplasmina. Y como tu celuloplasmina está baja, ¿por dónde vas a excretar todo tu cobre? Por la orina. Aumenta la cupluria. Aumenta la cupluria. ¿Ya? Muy bien. Clínica de Wilson. El Wilson te da lo mismo, ¿no? Anillo de Kayser-Fleischer. Más. ¿Qué más? ¿Qué más producía el Wilson? ¿Qué más producía? Pensaremos. Está mutada esta enzima. Como está mutada esta enzima, el cobre llega al hepatocito, pero no puede aportarse. Por lo tanto, el hepatocito, ¿qué va a hacer? Se va a saturar de cobre, ¿no? Él se está quedando con todo el cobre. Como se está quedando con todo el cobre, ¿qué creen que va a pasar? Claro, cirrosis. Esto va a producir lesión hepática, ¿no? Insuficiencia hepática crónica, la cual termina en cirrosis. Y tiene otras cosas más que vamos a contar después cuando lleguemos al tema de enfermedad de Wilson. Muy bien. Finalmente tenemos a las alteraciones en la distribución del cobre. Aquí juega un síndrome bien interesante, el síndrome de Menkes. El síndrome de Menkes se debe a una mutación en un canal, la vía del ATP7A. Y como en este caso está mutado el ATP7A, pues tanto tu intestino como tus tejidos periféricos no van a poder aprovechar el cobre. Y como no pueden aprovechar el cobre, ¿qué manifestaciones vas a tener? Vas a tener manifestaciones cutáneas, fragilidad capilar, fragilidad de piel y demás. Vas a tener clínica neurológica, porque no puedes producir estas enzimas. Y vas a tener clínica digestiva. ¿Por qué? Porque tu pobre enterocito no puede aportarle el cobre. Él se está cargando de cobre. Como él se carga de cobre, se lesiona. Eso va a producir su daño y su disfunción. ¿Ya? Muy bien. En este caso, ¿cómo creen que estaría la celuloplasmina? ¿Alta o baja? Alta. Porque el que juega para la celuloplasmina es la ATP7B, no es la 7A. Y la cupremia va a estar baja. Ya. Muy bien. Listo. Necesito en cuanto al cobre. Vamos con los otros. Tenemos al zinc, ¿no? De media 4 a 14 miligramos. El zinc se transporta por su propio canal. El canal del zinc se llama CYP. ZIP1. El canal CYP sirve para el transporte de zinc. Muy bien, el zinc llega por aquí, pasa a la sangre y a través de la sangre se distribuye hacia el hígado, donde finalmente se almacena. El zinc tiene dos grandes órganos de depósito y también de excreción, el hígado y el riñón. Muy bien, un poco más. ¿Cómo se explora? Pues a través de la medición del zinc en sangre, lo cual es bastante poco utilizado. Y vamos a tener dos síndromes vinculados al zinc. Tenemos los síndromes por deficiencia y los síndromes por sobrecarga. Ya. ¿Qué entidades tendríamos dentro de los síndromes por deficiencia? Causas. El primero, hemos dicho que esto también viene de la dieta, ¿no? Por lo tanto, bajo aporte. Malnutrición, etc. Aquí siempre va a jugar la malnutrición. Recuerda que son oligoelementos. Justamente por eso se llaman oligo. No están distribuidos ampliamente en la dieta de una persona. Muy bien. Tenemos una disminución del aporte. La segunda, trastornos de la absorción. Vamos a ver lo mismo, no pueden ser trastornos localizados, solo lo ven o generalizados. Juegan la celiaquía, juegan las diarreas crónicas, etc. ¿No? Cualquier síndrome mal absortivo. Hay un síndrome en el que está mutada la CYP1. Este síndrome se conoce como acrodermopatía hereditaria. Es una forma en la que solo se va a afectar la absorción del zinc. ¿Ya?
porque como está mutado, pues no vas a poder absorber el mismo, por lo tanto no llega corriente sanguínea. ¿Y por qué es importante el zinc? El zinc es importante porque participa en la vía de síntesis de muchas enzimas implicadas en procesos de crecimiento, maduración, desarrollo de distintas gónadas, ¿no? Siendo más importante el testículo, y también participa en la síntesis de cofactores a nivel neurológico. Por lo tanto, si tienes un síndrome de déficit, ¿qué manifestaciones clínicas tendrías? Pues si eres niño, vas a tener retraso en el crecimiento, retraso en la maduración. Podrías tener un hipogonadismo y alteraciones nerviosas. No son muy severas, pero bueno, se pueden presentar ahí. Recordamos que también el zinc es importante para la defensa contra las infecciones, ¿no? ¿En qué infección han visto que se da zinc? Hay una que por protocolo se tiene que dar. ¿Cuál? Litiasis. Litiasis. En las gastroenteritis de los niños y en las gastroenteritis de los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Además de dar retrosales y demás, se les da zinc, porque el zinc es también un elemento importante para la respuesta inmunitaria. Muy bien, por lo tanto, si no tienes zinc, ¿qué otra cosa vas a tener? Mayor vulnerabilidad a las infecciones. Ya, listo. El segundo es el síndrome por sobrecarga. Más raro todavía. Bueno, ¿qué es lo que vas a tener? Tienes a tener alteración cutánea. Muy bien. Vamos con el yodo. ¿El yodo para qué servía? ¿Dónde se encuentra? Exacto, para la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Mañana vamos a hablar de la tiroides. Y vamos a ver que está implicada en la vía de síntesis de la triidotironina y de la tetraidotironina, ¿no? Es importante para... Bueno. ¿Qué creo que está en la violina? No diga eso, no. Sí, de verdad. Hay que dar el doctor. Ya, muy bien. El yodo sirve para producir hormona tiroidea. Por lo tanto, en el déficit de yodo, ¿qué clínica vas a tener? Bocio. Bocio, ¿no? Muy bien. Bocio con tendencia al hipotiroidismo. Y eventualmente el bocio puede desarrollar algún nodo, que ese nódulo puede volverse hiperfuncionante. Pero aguanta la compañera. No había fantasmas afuera, ¿no? ¿No era ella? Ok. Y en el caso de que alguno de esos nódulos se volviera hiperfuncionante, podrías tener hipertiroidismo. Esto vamos a hablar del entendido mañana. El flúor. ¿Para qué sirve el flúor? Para los dientes, exacto. Para la reparación del esmalte dental. Muy bien. El flúor tiene una gran cualidad, tiende a unirse al calcio, ¿ya? Y recordamos que tanto dentina como cemento como esmalte, ¿de qué están hechos? De hidroxiapatita. Claro, del mismo material que se encuentra en el tejido óseo, ¿ya? De hecho, ¿se acuerdan? El órgano más duro que tiene el cuerpo humano es justamente la dentina. No, perdón, es justamente el esmalte. Es 98% hidroxiapatita. El hueso, en cambio, es 65% hidroxiapatita, ¿ya? Bueno, el chiste es que el flúor se une al calcio, y como se une al calcio, pues va a poder actuar como un escudo, como una película protectora a nivel dental. Cuando tienes mucho flúor, pues vas a tener lo mismo, pero en tu cuerpo, ¿no? Ese cuadro se llama fluorosis. Y la fluorosis puede afectar a dos importantes órganos, ¿no? Puedes tener fluorosis dental y fluorosis ósea. Lógicamente, un hueso que esté lleno de flúor en vez de tener calcio, pues no va a ser ni de cerca tan resistente a lo que es un hueso convencional. Y eso te predispone a tener fracturas patológicas y a tener osteoporosis. Pero finalmente tenemos al selenio, ¿no? El selenio es un importante cofactor también, está implicado en la biosíntesis de muchas coenzimas, sobre todo coenzimas vinculadas al desarrollo y la maduración de la piel. En las deficiencias, ¿qué causas tendríamos? Pues lo de siempre, ¿no? Poca ingesta en la dieta, síndromes malabsortivos y demás. ¿A qué entidades, o más bien a qué manifestaciones clínicas se asocia? Eso es alteración cutánea y alteración hematológica.
y el exceso va por el mismo lado. Muy bien. Dicho eso, podemos pasar a hablar del verdaderamente interesante, del hierro. Ahora necesito borrar esto. ¿Puedo borrar? Cachito, cachito. Bien, mientras tanto vamos hablando cositas del hierro. A ver, el hierro, este sí se encuentra en dos estados, ¿no? ¿Cuáles serán las valencias del hierro? PGE más 1 más 2. Más uno, más dos, no, no es más uno, más dos. Y es más 2. ¿Más dos? Creo que sí. Ya, pero ¿cuáles son sus valencias? Más 2 más 3. Más 2 más 3, exacto. Eres hierro. Las 2 más 3. Es un ion divalente. Muy bien, y eso va a condicionar muchos fenómenos acá, cosas que son bastante importantes desde el punto de vista químico. Muy bien. Entonces, comenzamos con el hierro. ¿El hierro es importante? Sí, ¿no? ¿Para qué nos sirve el hierro? Ser fuertes. ¿Para qué sirve el hierro? Para hacer armaduras. Para las válvulas. Ay. ¿Cómo es? ¿Para qué sirve el hierro? Para el grupo emo. Claro, para el grupo emo. ¿Y dónde está metido el grupo emo? No vale decir hemoglobina. ¿Dónde juega el grupo emo? El grupo emo es un grupo polivalente, ¿no? Juegan miles de cosas. ¿Dónde juega? Fuera de la hemoglobina y de la mioglobina, lógicamente. Juega en la citocromoseoxidasa, juega en las enzimas mitocondriales, juega en proteínas del ciclo de Krebs, realiza miles de funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué se utiliza el hierro, se acuerdan? El hierro es un muy buen donador y aceptor de electrones. Este sirve para donar y recibir electrones, es decir, sirve para realizar reacciones de reducción y de oxidación, ¿no? Del famoso redox. ¿Se van a acordar de redox del colegio? El hierro es el ejemplo típico de compuesto que realiza reacciones de tipo redox. El otro, segundo, ¿cuál creen que es? El cobre. Por eso también el cobre está implicado en tantas cosas. El cobre también es un compuesto implicado en las reacciones de tipo redox. Muy bien. Resulta que el hierro, como juega parte de tantas proteínas, se distribuye en tres grandes compartimientos. Tenemos un compartimiento circulante, un compartimiento funcional y un compartimiento de reserva. El circulante, pues como el nombre indica, es aquel que está circulando por el cuerpo y sobre todo va a circular asociado a una proteína. ¿Se acuerdan qué se llama? La transferrina. Asociado a transferrina. Lo mismo, ¿qué es transferrina? La unión de una apotransferrina más un átomo de hierro. Y recordamos que la apotransferrina es producida por el hepatocito a través de dos posibles alelos, ¿no? Un alelo de tipo 1 y un alelo de tipo 2. Y haciendo el tipo 2 es más importante. Muy bien. Esta actúa como una suerte de transportador de hierro que lo va a llevar por todas las ubicaciones del cuerpo. Por otro lado tenemos el compartimiento funcional. El funcional es aquel que está abocado a desarrollar una función. En este caso la función de donar y aceptar electrones. ¿Quién juega aquí? Aquí juega el grupo E. Muy bien, vamos a hablar de eso. Y terminamos con el compartimiento de reserva. Aquí es donde la célula guarda su hierro. ¿Y cómo es que la célula almacena hierro? Lo hace a través de dos importantes vías, ¿no? Tenemos por un lado la vía de la ferritina y la vía de la hemosiderina. La misma. ¿La ferritina qué es? No es más que la unión de un precursor que se llama apoferritina, que es como una suerte de elipse, es como una suerte de cápsula, que está asociada a 2500 átomos de hierro. Es una muy buena manera de almacenar hierro. Y esto se deposita ¿dónde? En el interior de tres tipos de células, ¿no? ¿Cuáles serán? Hepatocito, células hematopoyéticas y sistema fagocítico mononuclear. Son tres los grandes compartimientos donde se guarda el hierro. Hepatocito,
sistema fagocítico mononuclear, hematopoyéticas. Bien. Cuando tienes mucha ferritina, esta ferritina tiende a agruparse, a juntarse, y cuando se junta, da origen a una estructura de mayor peso molecular y de mayor capacidad de agregación, que se conoce como la hemosiderina. La hemosiderina es una muy buena manera también de almacenar hierro, pero en este caso en mucha mayor cantidad. Y este suele ser más frecuente en el sistema fagocítico mononuclear. Ya, todo esto está en constante cambio, está en constante dinamismo. Aquí es donde podríamos hablar de dos balances. Resulta que hay un balance interno, que es aquel en el cual el compartimiento circulante pasa a la reserva y cuando el cuerpo lo necesita, la reserva se vuelve funcional. Y otro que es el balance externo. El balance externo se encarga de aportar todos estos átomos de hierro desde el exterior. Muy bien, y es justamente del que vamos a hablar ahora, del balance externo. Para entender los trastornos del hierro hay que recordar la fisiología del hierro. Eso también es en el gaito, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el balance externo del hierro? Bueno, el hierro, como cualquier oligoelemento, se obtiene a través de la dieta. En este caso, se va a poder encontrar en dos posibles tipos de alimentos, ¿no? Tenemos alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. ¿Cuál creen que tiene mayor aporte de hierro? ¿Cómo le llamaríamos? De mayor importancia biológica para el ser humano. ¿Las carnes o los vegetales? Carnes. Las carnes, exacto. Carne. ¿No? ¿Por qué? Son duros. Porque sí. Ahí va la parrilla. Abajo las verduras. Bueno, que me encantan las ensaladas, pero bueno. No vives de ensalada. ¿Por qué? Eso es lo que hemos contado. ¿Cuál es la forma más útil del hierro? Del ferroso del hierro. La forma de mayor absorción. Ferroso, exacto. El ferroso es el que tiene mayor utilidad desde el punto de vista de la absorción. Resulta que el hierro de origen animal, que se encuentra en el grupo hemo, y como hemos deducido, el hemo está en la hemoglobina y en la mioglobina, es decir, en el músculo y en la sangre que este contiene, te va a aportar un hierro de alto valor biológico, ferroso. En cambio, de origen vegetal, aquí se me juegan los vegetales verdes, etc. Tiende a tener, las lentejas, etc., tiende a tener una mayor cantidad de hierro en estado férrico. Y esto hace que su absorción sea un tanto más dificultosa, como vamos a ver ahora. ¿Ya? Muy bien, tú consumes tu alimento. Este alimento llega al estómago y después al duodeno. Bueno, en el estómago ya sabemos lo que pasa, ¿no? Llega la comida, ácido clorhídrico. Aquí sí juega el pepsinógeno, hay que romper las fibras de colágeno, proteasas y demás. Este contenido pasa al duodeno y en el duodeno se encuentra con una célula conocida como el enterocito. Puede jugar el enterocito. El enterocito aquí tiene que analizar. Tiene que mirar si lo que has consumido es hierro en estado ferroso o si es hierro en estado férrico. Ya. Entonces, si es hierro en estado ferroso, dice súper. Te vamos a transportar a través de un canal que se conoce como el canal DIN, el transportador de los metales y de los iones divalentes, y vas a pasar al citoplasma del enterocito. Súper, no te ponen trabas. En cambio, si eres férrico, dice, no, este no se absorbe bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que oxidarlo o reducirlo. Volvemos a colegio, ¿no? Reducir. ¿Qué hay que hacer? ¿Oxidarlo o reducirlo? Reducirlo. Si lo oxidamos se va a volver más positivo, hay que reducirlo, ¿no? Y para reducirlo, para convertirlo en hierro más 2, vamos a necesitar una enzima que se llama, por sorpresa, ferrirreductasa. Los nombres son bastante lógicos, ¿no? O también puede jugar la vitamina C, nuevamente como un intercambiador de electrones. Muy bien, este hierro en estado más 2 sí va a poder ingresar a la célula. Y cuando ingresa al enterocito, este ya tiene dos posibles caminos, ¿no? Dice, o lo almacenamos en forma de ferritina, o si no, que siga su camino y que salga hacia la sangre. ¿Cómo va a salir hacia la sangre? Pues va a salir a través de un canal, de una puertita. Esa puertita se llama ferrocortina. Lo mismo, ¿no? Proteína, que es la puerta del hierro.
Los ramos son bastante deductivos, ferroportina. Muy bien, y con la ferroportina afuera, pues el hierro se va a encontrar en el plasma. Antes de salir, tiene que pasar una reacción más. El hierro que se aporta, sí tiene que ser hierro en estado férrico. Y para esto va a necesitar de una enzima que se llama efaestina. La efaestina convierte hierro en estado más 2 en el citoplasma en hierro en estado férrico. Y este férrico es el que va a salir por la ferroportina. Una vez que está en el plasma, se va a encontrar con la transferrina. Y la transferrina lo va a transportar a través del torrente sanguíneo hasta su destino, ¿ya? Que en este caso va a corresponder al hígado. Muy bien, lo vamos a parar ahí un momento. Resulta que para que esta vía funcione adecuadamente, tienes muchos condicionantes, muchos determinantes, ¿ya? Y hay uno que es crucial, que es crítico para entender el funcionamiento de este sistema. Se conoce como la epsilina. ¿Se acuerdan qué es la epsilina? ¿Qué es la epsilina? Solo debido ver. Es un reactante de fase aguda, es un marcador inflamatorio. Se eleva en respuesta a estados de inflamación crónica. Se cree que es estimulado por la interleucina 1 y contribuye a las funciones de la interleucina 6. Resulta que la epsilina se libera desde el hígado cuando las reservas de hierro son altas. Es decir, cuando tienes una gran cantidad de ferritina. Muy bien, ¿y qué hace la epsilina? La epsilina viene y cierra la puertita. Si cierra la puertita ya no absorbes hierro. Y si ya no absorbes hierro, pues disminuye la concentración de hierro en tu sangre. Muy bien. Ahorita vamos a hablar de la vía vinculada a la regulación de la epsilina. ¿Qué algo está faltando aquí? Estimulantes disminuidos. Ya. Muy bien. Seguiremos. Resulta que el hierro, una vez que está en la transferrina, llega hasta el hepatocito, ¿no? Y aquí el hepatocito va a tener que hacer una serie de reacciones químicas para determinar el destino que le va a dar, ¿ya? La transferrina llega hasta unirse con un receptor que se conoce como el TFR1. TFR1 quiere decir receptor de la transferrina, ¿ya? Estos receptores se encargan de unirse a la cubierta proteica de la transferrina. Y una vez que se han unido, crean crean una caveola, y esta caveola se convierte en un endosoma. Bueno, aquí entraremos a los mecanismos de endocitosis, ¿no? Si interesa. Te conviertes en un endosoma. Y una vez que te has vuelto un endosoma, van a participar dos enzimas. Por un lado, una bomba de protones, que recordamos que las bombas de protones sirven para degradar cosas, y participa un segundo compuesto que se conoce como la vía 6, la vía SEAX3. Ok, la vía 6 se encarga de convertir este hierro, que recordamos que era en estado más 3, hacia un hierro en estado más 2. ¿Ya? Y lo va a hacer para que una vez que se degrade el endosoma, este hierro en estado más 2 pase al interior de la célula. Y aquí se decida qué es lo que se va a hacer con ella. Si es que estamos hablando del hepatocito, se va a guardar en forma de ferritina. Y si es que estuviéramos hablando de la célula madre hematopoyética, de la stem cell, pues diríamos que va a pasar a la mitocondria. ¿Por qué pasa a la mitocondria? ¿Se acuerdan qué pasaba en la mitocondria? Con el hierro. Ahí es donde juega una enzima, ¿no? La ferroquelatasa. ¿Y para qué servía la ferroquelatasa? Para unir protoporfirina 9 al hierro. Y al hacer esto, ¿qué creabas? El hemo. Por eso las vías son diferentes. Una se va a almacenar en el citoplasma y el otro va a ir a la mitocondria para convertirse en grupo E. Esto lo hemos visto cuando hemos explicado el metabolismo de las porfirias. Muy bien. En este sistema van a aparecer dos grandes reguladores. Tenemos por un lado al sistema HFE, TFR2, y tenemos por otro lado a la vía BMP5, hemojuvelina. Muy bien, vamos a empezar con la primera. La vía HFE-TFR2 se encarga de medir las concentraciones de hierro circulante. Esta es una vía que se encuentra en el hepatocito y que se encarga de medir qué tanto hierro se está circulando por la sangre. ¿Para qué?
para que cuando tengas poco hierro, perdón, cuando tengas mucho hierro, pues este hierro se una al HFE. Y una vez que se ha unido al HFE, perdón, para que se una al TFR1, este va a activar al HFE, y el HFE va a activar al TFR2, y el TFR2 va a activar la mayor liberación de epsilina. ¿Por qué? Porque ya tienes mucho hierro. Si ya tienes mucho hierro, ¿para qué quieres más? Recordamos que el hierro es un compuesto que no se puede excretar fácilmente. De hecho, su única vía de excreción es la descamación epitelial. Entonces, si tienes una gran cantidad de hierro, ya no te interesa tener más. Por lo tanto, produces epsilina y la epsilina viene y cierra la puertita. Listo. En cambio, ¿qué pasa si es que tienes poco hierro? Pues que si tienes poco hierro, este poco hierro se va a unir al HFE, y el HFE se va a unir al TFR2, y este va a bloquear la activación de la epsilina. Muy bien. La otra vía es la vía del BMP5 hemojuvelina. Esta se encarga de medir las concentraciones de hierro de reserva. Va a medir qué tanto hierro es el que estás almacenando en tu hemosiderina y en tu ferritina. Una vez que llega, bueno, lo mismo, no analiza concentraciones y demás. Cuando tienes mucho hierro, dice vamos a activar a BMP5, BMP5 activa a hemojuvelina, y hemojuvelina hace lo mismo, aumenta la liberación de epsilina. En cambio, si tienes poco hierro, este poco hierro va a activar a una vía alterna, ¿ya? La vía de la proteína M2, de la martrunina, si no recuerdo. La vía de la martrunina. Y esta lo que hace es venir y cortar a la epsilina. ¿Por qué? Pues porque te falta hierro. Si te falta hierro, ¿para qué quieres epsilina? Te conviene que la puerta esté abierta, ¿no? Bloqueas a la epsilina y como la bloqueas todo el hierro, se absorbe y pasa hacia el hepatocito, hacia las zonas que tengan una carencia de hierro. Muy bien. Estas son básicamente las vías en las cuales juega el hierro. Este es a grandes rasgos el ciclo fisiológico del hierro. Ahora, partiendo de esta idea, podríamos decir que hay tres grandes maneras de estimar las concentraciones de hierro en sangre, ¿no? Tenemos una medida para estimar hierro circulante, una para estimar hierro funcional y otra para estimar hierro de reserva. Muy bien, para estimar hierro circulante, ¿qué es lo que podríamos determinar? Pues aquí podemos medir tres parámetros, ¿no? El primero corresponde a la sideremia. La sideremia es la medición directa de hierro en sangre. De media tiene que tener un valor entre 40 y 240. Segundo parámetro, la TIBC. La TIBC es la capacidad de fijación total del hierro, ¿ya? Esto se obtiene básicamente añadiendo hierro a la muestra de sangre. Y a partir de ahí ves qué tanto hierro sube, qué tanto hierro cambia, ¿ya? Tienes un parámetro y a partir de ahí estimas el valor final. Muy bien, tienes también a la transferrina. Puedes medir a la transferrina, como no sería de otra manera. Aquí juegan métodos de inmunoanálisis y demás. Y también tienes un índice, el IST. El IST es el índice de saturación de la transferrina. Esto se utiliza para ver qué tanto hierro está transportando tu transferrina, qué tan saturada está, qué tan cargada de hierro se encuentra. Muy bien, para valorar el parámetro funcional, ¿qué podrías medir? Pues hemo. ¿Y cómo mediríamos el grupo hemo de manera indirecta? Con la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina te va a indicar de manera indirecta qué tanto hierro tienes. Por eso es que la anemia ferropénica se expresa con disminución de las cifras de hemoglobina. ¿Y cómo determinarías el compartimiento de reserva? Pues lo haces a través de medir la ferritina, esto también se puede medir, que va a ser una indicación del estado de las reservas intracelulares de hierro y que va a estar elevado en distintas patologías. ¿En qué patologías creen que podríamos tener una ferritina cargada de hierro, saturada de hierro? Hay una que por lo menos ya debería sonarnos. Una enfermedad en la que se alteraba justamente había una mutación de la epsilina por alteraciones en la vía HE y eso produció el mayor depósito de hierro. ¿Se acuerdan cuál era? La hemocromatosis. Aquí es donde juega la hemocromatosis. Segundo estado importante, los síndromes de inflamación crónica. Y este punto es crucial. Nos va a servir para ilustrar el concepto que vamos a ver en el hito 4 en patología de la serie roja, cuando hablemos de la anemia de los trastornos crónicos, de la famosa anemia de los trastornos crónicos. Muy
bien, también aparece en el estado de sobreaporte, ya bien sea por vía oral o ya bien sea por vía parenteral, y en estados en los cuales tengas un excesivo manejo del hierro. Muy bien, otro parámetro que se podría medir dentro de la reserva y de manera indirecta son los índices hematimétricos. ¿Se acuerdan cuáles eran los índices hematimétricos? Los índices eritrocitarios. ¿Cuáles son? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y el ancho de distribución eritrocitaria. Son 4 grandes parámetros que también te los mide el hemograma, y como saben en el hemograma, son importantes para el diagnóstico diferencial de un síndrome anémico. Muy bien. ¿Qué más me falta contar aquí? Creo que un poco más. Cinética, regulación. Aquí están las medidas, ¿no? Bueno, parámetros más, parámetros menos. De media, un ser humano pierde de 0,5 a 1,5 gramos día de hierro. Como les decía, esto se pierde solo por descamación. Ustedes dirán, ¿cómo por descamación? Bueno, si tu célula acumula mucho hierro y al final se descama porque se pierde con la digestión, pues todo este hierro también se va a perder a través del tubo digestivo. Y eso va a hacer que pierdas hierro. Es la única manera que tiene el cuerpo de excretar su hierro, no tiene otra. El hierro no sale en la bilis, no es soluble, por lo tanto vives de la descamación. Por eso te interesa controlar de manera tan precisa qué tanto hierro se aporta. Ya, y en el caso de las mujeres, sobre todo las que son premenopáusicas, pues tienen una vía alterna de escape, ¿no? Una vía que les permite perder 1 gramo de hierro, que representa la menstruación. La menstruación, el embarazo y la lactancia, que son situaciones en las cuales también va a aumentar su pérdida de hierro. Muy bien, mujer fértil. En cambio, los varones y las mujeres posmenopáusicas solamente tenemos esto. Vivimos de descamación para excretar 0,5 gramos día. Ya, la regulación, la insulina, la exploración. Aquí es lo que les contaba, ¿no? El ciclo del hierro. Es importante tener claro este esquema. Muy bien, ahorita vamos a hablar de esto. Esta es la respuesta de la ferritina y de los demás depósitos a la inflamación. Esto es lo que les contaba. La epsilina viene y cierra a la ferroportina, y como la cierra, pues impide que el hierro pase hacia la circulación sistémica. Lo que tenemos aquí es, esta es la vía de la hemojuvelina y la vía de la matripasa. La matriptasa es la que se encuentra aquí. Vamos a 2. Aquí. La matriptasa. Esta es la representación gráfica de las activaciones por vía de la matriptasa y por vía de la hemojuvelina. ¿Ya? Dos compuestos que también van a regular las concentraciones de calcio. Ya, bien. Pero eso dicho, podemos pasar a hablar de los síndromes. Los síndromes se van a dividir en 2 grandes tipos. Tenemos síndromes por alteraciones cuantitativas y síndromes por alteraciones cualitativas. Los más importantes van a ser los síndromes por alteración cuantitativa. Aquí vamos a tener 2 tipos de síndromes. Los síndromes donde tienes poco hierro y los síndromes donde tienes mucho hierro. Si tienes poco hierro, ¿qué se va a llamar? Síndrome ferropénico. Y el síndrome ferropénico tiene muchas etiologías. De esto vamos a hablar largo y tendido cuando lleguemos al tema de anemia ferropénica, ¿ya? Simplemente ahora vamos a hablar de las causas más representativas. Partiendo de la fisiología del hierro, ¿cuáles creen que sean causas para una ferropenia? ¿Cuál se les ocurre? Ya, puede ser un trastorno mal absortivo. Y digamos en orden. Primero, ¿de dónde viene? De la dieta, por lo tanto, una causa bastante importante va a ser el aporte insuficiente. Muy bien, aquí jugaría el factor dieta, ¿no? Puede que tengas una malnutrición o simplemente que tengas una dieta no adecuada para tu edad. Bueno, y esto también tiene sus matices, ¿no? Hace que esta entidad sea bastante frecuente en el mundo mundial. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la mayor fuente de hierro para el ser humano? Las carnes, y la carne es cara. Y como es cara, no todos tienen acceso a la misma. Eso hace que la ferropenia sea una entidad bastante asociada a la pobreza. Y como la pobreza es el principal mal de la humanidad, pues la anemia ferropénica es la principal causa de anemia en el mundo mundial, ¿no? Por encima de cualquier otra anemia, sideroblástica, artroscópicos, etc. La más frecuente en el mundo mundial es la anemia ferropénica, y es por ese mecanismo, ¿no?
bien. Segunda entidad. Hablaremos de trastornos malabsortivos. Malabsortivos. Por lo mismo, ¿no? Para que todo esto funcione, ¿qué necesitas? Tener un buen estómago. Si te han gastrectomizado, ferropenia. Si tienes una gastritis atrófica de tipo B, ferropenia. Si tienes una gastritis atrófica de tipo A, ferropenia. Un menetrier, ferropenia también. Cualquier entidad que afecte la mucosa gástrica o la mucosa duodenal también te va a producir un síndrome ferropénico. ¿Ya? Muy bien. Otra. Tu aporte puede que sea insuficiente para tu estado actual. ¿En qué estados creen que necesitamos tener una mucha mayor cantidad de hierro? En dos, ¿no? En el caso de las mujeres, en el embarazo, lo mismo. Causa de anemia más frecuente en el embarazo, anemia ferropénica, es por el mismo mecanismo. Y si es que eres niño o eres adolescente, por el desarrollo. Lo mismo, ¿no? La pobreza es un mal que afecta a mucha gente que está en la etapa infantil, en la etapa de la adolescencia, y eso condiciona que una anemia bastante importante en ese grupo sea la anemia ferropénica. Ya, y finalmente tendríamos al aumento de las pérdidas, que esta es la causa más relevante, ¿ya? Más relevante, no la más frecuente. ¿Cómo podrías perder hierro? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo perdía el cuerpo normalmente hierro? Con la descamación. ¿Y por qué podrías tener una pérdida tan acelerada en la cual no solamente te descamas, sino también empiezas a perder sangre? En los tumores. Aquí juega el cáncer. De hecho, aquí la causa más relevante es el cáncer de colon. El cáncer de colon. Bueno, y todos, si es que eres mujer en edad fértil, los cánceres del aparato genital femenino. Bien, cáncer de colon si es que eres varón o si es que eres mujer posmenopáusica. Varón arriba de los 60 años, perdón, arriba de los 50 años. Muy bien, este punto es tan importante y es tan crítico y ha sido estudiado tan ampliamente que en cualquier libro de práctica clínica, inclusive a veces en Harrison, porque estás en el Robbins, ¿no? Te pone un aforismo que es bien importante, que es crítico, que es crucial, eso tienen que anotarlo en todo lado, un brazo, el otro, la frente, dos piernas, ¿no? Donde entre. Todo paciente con anemia ferropénica arriba de los 50 años o una mujer posmenopáusica tiene cáncer de colon hasta demostrar lo contrario. Es así de crítico, es así de importante. Todo paciente, varón arriba de 50 años o mujer posmenopáusica con anemia ferropénica tiene cáncer de colon hasta demostrar lo contrario. Es la principal manifestación temprana del cáncer de colon. Esto aparece años antes de que aparezcan estenosis, obstrucciones, impaginaciones y demás, ¿ya? Es crítico y es por eso que la anemia ferropénica se estudia mucho. Siempre hay que buscarle una causa. Si no la encuentras, pues te asustas, ¿no? Porque te dice que por algún lado está sangrando y esos lados generalmente son estos. Ya hemos explicado sus causas. Veremos qué es lo que le pasa al cuerpo cuando entra en un estado de ferropenia. Va a pasar a través de 3 diferentes etapas. Estas etapas se conocen como la ferropenia latente, que después progresa a ferropenia sin anemia y finalmente termina en la anemia ferropénica. El cuerpo va a ir oscilando entre estos estados según va progresando en el síndrome, ¿ya? Todo comienza aquí con la ferropenia latente. La ferropenia latente consiste en un fenómeno en el cual tienes ferropenia, pero no se expresa de manera clínica. Suele ser asintomático. Muy bien, y aquí pasan unas cosas bien interesantes. Resulta que tanto el gen de la apotransferrina como el gen de la apoferritina están regulados por unas secuencias que se conocen como secuencias IRE. ¿Ya? Y estas secuencias IRE están reguladas por otros elementos reguladores. ¿Ya? Muy bien, ¿cuál es el chiste de esto? El chiste es que siempre que tienes poco hierro, que estás en ferropenia, se activan estos elementos de respuesta. Y estos elementos de respuesta van a hacer dos cosas. Van a hacer que produzcas menos apotransferrina y que produzcas más apoferritina. ¿Ya? Muy bien. Perdón, va a hacer que produzcas menos apoferritina y más apotransferrina.
Y tiene sentido, ¿no? Si tu cuerpo no tiene hierro, te interesa guardar hierro. No, pues, te interesa distribuirlo, todo el hierro que tengas, te interesa distribuirlo a los órganos que lo necesiten, ¿no? A la médula, al sistema fagocético mononuclear, etc. Muy bien, y por eso vas a aumentar tu apotransferrina. ¿A coste de qué? A coste de disminuir tus reservas, de disminuir tu apotransferrina disponible. ¿Esto cómo se va a expresar desde el punto de vista clínico? Se va a expresar a través de, desde el punto de vista analítico, se va a expresar a través de una elevación en los parámetros de la transferrina con una disminución de su capacidad de saturación, de su TIBC. Ya. Muy bien, si es que no controlas el cuadro, aquí pasas a la siguiente fase. La siguiente se conoce como ferropenia sin anemia. En la ferropenia sin anemia sí tienes expresiones clínicas, pero como el nombre indica, esta clínica no va a versar sobre la anemia. Aquí vas a tener cuatro tipos de alteraciones. La primera corresponde a alteraciones del estado general. La segunda, alteraciones de piel y mucosas. Tercera, clínica neurológica. Y cuarta, la clínica inmunitaria. Muy bien. A nivel general, ¿qué creen que tendrías? ¿Cómo creen que sea un paciente ferropénico? Desde el punto de vista del estado general. Lo veremos activo, saltando, gritando, riendo. Lo veremos atosiado, con fatiga. Claro, ¿no? Tienes a la fatiga fácil. ¿Y por qué? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tu cuerpo se fatiga? Porque ¿para qué servía el hierro? Para formar parte del grupo hemo, y el grupo hemo interactúa con el oxígeno es necesario para que los tejidos aporten ATP, ¿ya? Entonces, si es que tienes una disminución de esta coenzima, pues vas a tener una disminución en cuanto a la energía total que le puedes aportar. Muy bien, aparece un trastorno que es bien interesante aquí, una perversión del apetito. Se le llama, esto juega dentro de los trastornos psiquiátricos en la rama de alteraciones del apetito. Se le conoce como la pica. ¿Qué es la pica? ¿Se acuerdan qué es la pica? ¿Cómo es? Nada. Ya, la pica es un trastorno en el que la gente empieza a comer materiales de su entorno que le van a aportar los metales que le faltan. ¿Ya? Aquí es donde la gente empieza a lamer la taza del inodoro, empieza a comer estuco, empieza a mascar el piso. Sí, ya, bueno, ok, existe, ¿no? Existe, y es bastante frecuente. Claro, le pasa como al perrito, ¿no? No sé si sabían, pero cuando al perrito le faltan vitaminas, ¿qué hace? Empieza a comer piedritas, ¿no? Es bien interesante, ¿sí? Sí, él mismo va y empieza a comerse piedritas, cositas del piso, ¿no? Claro, ¿no? Y después uno se entera y había sido porque le faltan los elementos. No es porque el perrito está loco. A la gente le pasa lo mismo. La gente cuando tiene pica y le falta hierro, ¿qué hace? ¿El cuerpo qué hace? Le dice, oye, busca hierro donde haya. Ponte a lamer los tubos, anda con estuco, anda a lamer el inodoro, etc. Y aquí aparecen una serie de alteraciones, ¿ya? La primera corresponde a la palatofagia. La palatofagia es la tendencia a comer o a mascar hielo, ¿no? Hay gente que se pone hielo y regurgita eso de manera continua, ¿ya? Ok, ¿qué más? Gente que empieza a comer papel. Bueno, ojo, que no basta decir que digamos que eres consumidor crónico de papel desde el primer infancia y no tienes ninguna otra cosa más, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, eso es un trastorno psicológico, es una manifestación de algún trastorno interno, etc. Entraríamos con las teorías del subconsciente. Bueno, esto es cuando aparece en el contexto de un síndrome con muchas otras cosas más. Como habíamos dicho, tienes adherente a cosas que tengan hierro, tubos, metales, etc. Muy bien, vamos con piel y mucosas. ¿Cómo creen que sea la piel de una persona ferropénica? Pálida. Pálida, ya. Bueno, fuera de la palidez, porque todavía no tienes anemia, vas a tener un fenómeno de fragilidad. Fragilidad cutánea y fragilidad capilar. Cutánea y capilar. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tendrías? Aquí vas a presentar algunos cuadros que ya hemos visto, ¿no? Glositis atrófica.
¿Qué era la glositis atrófica? Inflamación de la lengua. Inflamación de la sangre, ¿no? Inflamación de la lengua. ¿Cómo se inflama la lengua? ¿Qué es la glositis atrófica? Es el aplanamiento de las papilas de la lengua. La lengua debe tener estos relieves que tiene, se vuelve una cosa bastante recta, bastante plana, bastante lisa, ¿ya? Y generalmente nos suele indicar un déficit de oligoelementos, ¿ya? Es la contrapartida a la lengua geográfica. ¿Se acuerdan qué era la lengua geográfica? Ya, exacto, tiene grietas, ¿no? Tiene una exageración de la superficie lingual. ¿Y dónde veíamos lengua geográfica? La anemia no. Muy bien. Vamos a mirar. Todos los continentes. Comer pizza. Esta Pangea. ¿Dónde se presenta? En el déficit de vitamina B6. Ahí es donde podemos encontrar la imagen. Muy bien. Dosis. Ya. Complejo B un poco más. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos aparece? La queilitis angular. ¿Qué es la queilitis angular? Acá que sale. Acá, como que acá. Comisura labial. Ya, muy bien, a nivel de la comisura labial, ¿no? Se forman zonas eritematosas y zonas de desgarro, ¿no? Desgarro superficial, a nivel de los ángulos de la boca. Eso también es clásico de la ferropenia. Muy bien, otra. Aparece un síndrome que es, ya lo hemos contado, ¿no? El famoso síndrome de Plummer-Vinson. ¿Qué era Plummer-Vinson? No sé. ¿Qué era Plummer-Vinson? Ya lo hemos visto, ¿no? Es la asociación de tres, no, sí. Bueno, lo hemos visto en esófago. Es la asociación de tres entidades: membranas esofágicas, anemia ferropénica y glositis atrófica. Aumenta ligeramente el riesgo de ¿qué? De carcinoma epidermoide de esófago. Por eso es importante el síndrome de Plummer-Vinson. Recuerden que puede producirnos clínica de disfagia. Muy bien. Neurológica. Aquí vamos a tener disminución leve de la atención. Poco más, ¿no? No se le da como tal una clínica de focalidad, ¿no? Una clínica bastante inócula. Y la parte inmunitaria es interesante. ¿Por qué? A ver, ¿se acuerdan cuál es la relación que hay entre bacterias y hierro? Ahora nos vamos a ir a micro. Recordamos, clase de metabolismo bacteriano, tema 1. ¿Qué hacen los bichitos con el hierro? ¿Cómo es que hacen? Nada. Lo incorporan para su síntesis del material genético y para la síntesis de sus proteínas internas, ¿ya? Las bacterias necesitan hierro. Es por eso que hay algunos pacientes que cuando tienen estados de sobrecarga de hierro, tienen mucha carga de hierro en su sangre, suelen tener infecciones más severas. ¿Se acuerdan qué agentes son los que suelen estar vinculados a ese fenómeno? Juega la Shigella flexneri juega en ese grupo, y juega también la Yersinia enterocolítica. ¿Ya? Resulta que cuando tienes más hierro, como se lo pones más fácil a la bacteria lo tiene más fácil para replicarse, ¿ya? En cambio, si tienes ferropenia, te defenderías mejor de una infección. ¿Qué creen? De una bacteriemia. No, ya, bueno, depende, ¿no? Se ha visto que sí. Hay gente que tiene una menor tendencia a desarrollar infecciones. Pero hay otra gente que, como recordamos, esto se utiliza para producir compuestos inmunitarios. Como no puedes producir mediadores de la inflamación, pues también tiendes a tener un mayor riesgo de infecciones. Entonces, en general, la respuesta es variable. Esto va a depender del sujeto. Si no lo controlas aquí, y aquí es donde ya encontramos las alteraciones más clásicas de la ferropenia, ¿no? Para llegar a esta parte ya no tienes reservas, todos tus ahorros los has gastado. Y como ya no tienes ahorros, pues ¿qué le pasará a la ferritina? Que está baja. Baja la ferritina, aumenta la transferrina. ¿Y creen que esta transferrina esté saturada? Pues esté muy saturada o poco saturada. Poco saturada, porque no tienes hierro, ¿con qué la vas a saturar? Es como un autito que ya no tiene a nadie a quien recoger. Por lo tanto, se convierte en una disminución del índice de saturación de la transferrina.
Normalmente una transferencia debe estar saturada al 33%. Ya cualquier valor por debajo de eso cuenta como disminución de estériles. Y si no lo controlas, pasas a la anemia ferropénica. Y aquí ya es el show, ¿no? Porque aquí es donde ya se expresa de manera clínica la anemia. ¿Se acuerdan qué tipo de anemia es la ferropénica? ¿Cómo es? Para empezar, clasificación según regeneración. ¿Es anemia regenerativa o arregenerativa? No, es arregenerativa. Si no tienes hierro, ¿con qué vas a regenerar tu sangre? Claro, es una anemia regenerativa. Reticulocitos bajos, debajo del 2%, ¿no? Según la clasificación, según índices. Es macrocítica, normocítica, microcítica. Hipercrónica, normocrónica o hipocrónica. No, lo mismo. Si no tienes hierro, eres un pobre eritrocito que no puede tener nada en su interior. Claro. Y si eres pobre, vas a andar de manera opulenta con una membrana que mira 20 por 20, ¿no? Pues vas a ser chiquitito y feo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al eritrocito en la anemia ferropénica? Porque es así, ¿no? Bueno, cuando llegamos a sangre a veces les muestro frotis. Ahí te aprendemos a reconocer las células. Eres chiquitito, anemia microcítica hipocrómica. Principal causa de anemia microcítica hipocrómica en el mundo mundial, anemia ferropénica. Y esa es justamente la que juega aquí, ¿ya? Anemia microcítica hipocrómica. Muy bien. ¿Cómo creen que se trata la ferropenia? Con hierro, muy bien. ¿Qué hierro? Claro, por eso se da sulfato ferroso. Es un ataque lógico, porque aumenta la velocidad de absorción. ¿Ya han visto con qué se le recomienda a la gente que tome su hierro? Porque el hierro es una cosa fea, es una cosa asquerosa, no es negro, tiene las es de negro, etc. Tiene mal sabor. ¿Qué le recomiendan a la gente que está tomando hierro? Con azúcar. ¿Con? Exacto. ¿Por qué? Hemos visto aquí. Mejora la absorción. Claro, la vitamina C es un cofactor que convierte férrico en ferroso. Y si tienes más ferroso, absorbes más todavía, ¿no? Es un elemento que facilita, uno, tolerancia, y dos, a capacidad de absorción de hierro, ¿ya? El uso de ácidos como el jugo de naranja y demás. Ya, su contrapartida va a ser la hemocromatosis. La hemocromatosis es el síndrome por sobrecarga. ¿Cómo creen que te puedas sobrecargar de hierro? Si te pones a lamer barras de metal todo el día, ¿podrías sobrecargarte? ¿Qué creen? No va a pasar, ¿no? Bueno, solo que tengas un psiquiatra, pero podrías. Tal vez. Bueno, muy difícil. En general hay dos grandes vías para sobrecargarte. Una vía intestinal, y la segunda, una vía parenteral. Bueno, no sé si sabían, pero para la gente que tiene anemia ferropénica y no tolera bien el hierro, ¿qué le puedes poner? El hierro por vía oral. Hierro por vía intravenosa, ¿no? Entonces hay gente que tiende a aportarse el hierro de manera parenteral. Y esos son los síndromes que juegan aquí. El aporte IV de hierro. Y otro que sea más interesante, ¿cómo también podías aportarte hierro de manera indirecta? De hecho, no te viene hierro puro, no te viene hierro dentro de una célula. Las transfusiones. Claro, si eres una persona que recibe transfusiones de manera crónica, por lo que quieras, porque tienes una leucemia, porque tienes una, una anemia, una talasemia, ¿no? Una beta talasemia, una alfa talasemia, porque tengas alguno de estos síndromes regenerativos, una anemia clásica, y te ponemos constantemente transfusiones, te estamos poniendo indirectamente mucho hierro, y eso también te predispone a tener síndromes por sobrecarga. Ya, para la vía intestinal, vale, aquí tenemos el aumento del aporte, que es bastante raro, no tienes que intoxicarte de hierro, y la más importante, la hemocromatosis hereditaria. La hemocromatosis hereditaria. De hecho, este síndrome de sobrecarga también se conoce como síndrome de hemocromatosis. Ya, recordaremos que era la hemocromatosis hereditaria. ¿Mutación en qué gen? Y lo hemos descrito aquí el gen. Mutación en la vía HFE, codificado por el cromosoma 6. Concretamente a nivel de un alelo, ¿no? El alelo CYP282Y. ¿Se acuerdan para qué sirve la vía CYP? ¿Qué es eso? CYP450. El famoso metabolizador de fármacos. Este es su primo. ¿Qué es CYP?
Ya, en este caso citocromo P282. Dense cuenta que es lo mismo, un compuesto que tiene hierro, tiene hemo, porque juega con los citocromos. Ya, resulta que en este estado tienes botado el HPE, y el HPE hace que la epsilina esté disminuida. Se altera la capacidad de función de la epsilina. Si tu epsilina no funciona, ¿qué le pasará a la ferroportina? ¿Estará siempre abierta o siempre cerrada? Siempre abierta, ¿no? Y como está siempre abierta, todo el hierro que absorbas va a llegar y va a pasar, va a llegar y va a pasar, va a llegar y va a pasar. Eso te va a producir la constelación de manifestaciones clínicas de la hemocromatosis. ¿Ya? Muy bien. Clínicamente, ¿cómo se presentaba la hemocromatosis? ¿Se acuerdan? Porque es una muy buena guía para orientar las características clínicas de este síndrome. Bien, para empezar, no es lo mismo tener un aporte por vía intestinal que por vía parenteral. Resulta que cuando es por vía intestinal, tiendes a tener depósito en el sistema fagocítico mononuclear y después en el parénquima, en los parénquimas glandulares. En cambio, cuando es parenteral, el depósito es primariamente parenquimatoso. Y eso es peligroso, ¿no? Porque todo lo que se deposita en los parénquimas, ¿qué tiende a producir? ¿Qué creen que pasa cuando los órganos se llenan de cosas que normalmente no deberían? Exacto, falla. Ahí es donde aparece la cirrosis, la falla renal, la miocardopatía restrictiva, etc. Ya. Resulta que en la hemocromatosis van a haber dos grandes órganos lesionados. El primero corresponde al hígado. ¿Por qué el hígado? Porque lo hemos visto aquí, el hígado es clave para que el hierro pueda llegar y después enviarse hasta su destino, ¿no? Al hígado le van a pasar dos tipos de cosas. ¿Cuál era la principal manifestación hepática de la hemocromatosis? ¿Bueno? La hepatomegalia. Comienza como hepatomegalia. Muy bien. Top 2, todo lo demás. Cirrosis, insuficiencia hepática y algo que es bastante interesante. Cáncer, carcinoma hepatocelular, cáncer de hígado. De hecho, el principal factor de riesgo, claramente asociado, aumenta hasta 22 veces tu riesgo de tener carcinoma hepático, es la hemocromatosis. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Se acuerdan qué hacía el hierro? Acepta y recibe electrones. Y todo lo que tenga que ver con electrones, generalmente, ¿en qué terminaba? Desde el punto de vista patológico. En la producción de unos compuestos, ¿no? Los ROS. ¿Se acuerdan qué eran los ROS? Muy bien, las especies reactivas de oxígeno. Aquí es donde juega hidróxido, peróxido y superóxido. Resulta que el hierro, cuando no se maneja adecuadamente, tiende a producir muchos ROS. Y lo hace a través de dos reacciones, ¿no? Que eran la reacción de Fenton y la reacción de... bueno, ahí te voy a acordar. Falta aquí una reacción más. La más importante es la reacción de Fenton. Ahí es donde el hierro empieza a hacer tonteras. Genera muchos radicales libres y estos radicales libres dañan a la célula. Van a dañar a su membrana, te van a producir hepatomegalia y van a dañar a su núcleo y te van a producir cáncer. ¿Ya? Muy bien, fuera del hígado, ¿qué otros órganos más podrían depositar hierro? La piel, la hipófisis y las articulaciones. Ya, en la piel, ¿qué creen que pasa si se deposita el hierro? ¿De qué color se volverá la piel? Oscura, ya. Bueno, eso tiene muchos matices, ¿no? Pero bueno. Vas a tener hiperpigmentación. Exacto, ¿no? Te vuelves como el metal rompido. Cambia tu tonalidad. Y eso te produce un cuadro de hiperpigmentación. El famoso bronceado del paciente hemocromatósico. Muy bien. A nivel endocrino. También aquí sería endocrino. ¿Cuáles son las principales glándulas endócrinas afectadas por la hemocromatosis? Bueno, hipófisis, ¿y esto qué te producía? Hipogonadismo, y el hipogonadismo te va a producir, si es que eres varón, alteraciones de la libido, impotencia, ¿no? Y demás, disfunción eréctil, etc. Y si es que eres mujer, te va a producir alteraciones de la libido, dismenorrea y cefaleas. En cambio, si es que afecta al otro órgano, que es el islote de Langerhans, ¿qué manifestación clínica te daría? ¿Qué creen que pasa si el islote se llena de hierro? Islote blindado. ¿Qué le pasaría? ¿Falla o no falla?
Claro, Ay. ¿qué pasa cuando el islote falla? Diabetes, claro, diabetes. Juntaremos las palabras. Diabetes más bronceado, diabetes bronceada. La famosa diabetes bronceada es la manifestación clínica de la hemocromatosis, que si se acuerdan tiene 3 grandes manifestaciones: hiperpigmentación, diabetes y cirrosis, ¿no? Cirrosis hepática. Muy bien, ¿y en las articulaciones qué te produce? Artropatía, artropatía. ¿Ya? Tendencia al depósito del hierro en las superficies articulares con limitaciones para la flexión. Muy bien, ¿y el tratamiento? ¿Cómo que se trata esto? Trataría esto. Tienes mucho hierro. Que ya no. ¿Y cómo sacamos el hierro? Ponemos un catéter, diálisis, ¿no? Pero va por ese lado. Transfusiones. Claro, si haciéndote transfusiones te podíamos aportar hierro, si te quitamos sangre, te vamos a quitar hierro. Eso se llama sangría. ¿Se acuerdan cuál es el nombre fino de la sangría? Flebotomía, muy bien. El pilar del manejo es la flebotomía. Y si no respondes a las flebotomías, te ponemos un quelante de hierro. Ese quelante de hierro se llama deferoxamina. La deferoxamina impide que el hierro se absorba. Y como no se absorbe, pues ya no lo tienes. Y como ya no lo tienes, pues vas a tener una tendencia a la baja en cuanto a los valores del hierro. Muy bien. 850. Ya, muy bien. Entonces, creo que hemos acabado la parte del hierro. Queda mal. Se ha apagado la tele. Ya no funciona nada. Sí, ya no funciona nada. Ya no funciona. Ni el Faltan televisor. básicos instantivos, pero bueno. Ahí no la tele. La tele. Esto lo hacemos mañana. Sí, la hemocromatosis, el Wilson, el hemocromatosis y gracias. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a parar ahí con el trastorno del hierro. Es muy interesante que es una alteración del metal que produce cáncer. Y mañana continuaríamos con... Nada, no nos falta nada. Nos falta hipovitaminosis, nada más. De hecho, ya hemos acabado legalmente el capítulo. Y mañana entramos con endocrino, eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Mañana recuperamos la clase del viernes santo. ¿Qué, Doc? No. ¿Y los que están de viaje, cuándo van a venir? ¿Pero aquí cuántos estamos? ¿Y los que... La siguiente ya estoy tomando examen. No, Queda ley, ¿verdad? son 2 semanas. Doctor, esta semana recién algunos doctores van a iniciar los exámenes. Próximo igual. O sea, Yo esta semana voy a iniciar. Hay 2 semanas.